Dicen que la lengua es el castigo del cuerpo. Dicen además que no se debe escupir para arriba porque quien lo hace recibe el escupitajo en la cara. Durante años el chavismo intentó atar la suerte de Venezuela a la suerte de todos aquellos que, posicionados contra Estados Unidos por conveniencia política o por conveniencia comercial, tenían también dentro de su ideario el antisemitismo. Antisemitismo disfrazado de antisionismo. No, nosotros no somos antisemitas. Nosotros no odiamos a los judíos. Solamente es que el Estado israelí es asesino. No es el Estado, es el ejército. No es el ejército, es Netanyahu. No, son los militares israelíes matan a los niños. Estuvieron años repitiendo eso. Estuvieron años montándose en la ola antijudía por conveniencia partidista dentro de sus planes antinacionales. Con el paso del tiempo, enos aquí, enos de pravia, que el denostado ejército israelí, las fuerzas de defensa de Israel, se encuentran en este momento desplazados, o mejor dicho, destacados en la zona donde peor le fue a los venezolanos, que es en el estado Vargas, capital La Guaira, colaborando en las labores de búsqueda de cadáveres, con la tecnología israelí y con una delegación encabezada, nada más y nada menos que por el propio Ronnie Kaplan. ¿Dónde quedó el antisemitismo? En puras palabras. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, porque el Estado de Israel, porque el ejército de Israel, cuando vio que podía ayudar en Venezuela, se olvidó de todo lo que les dijeron y simplemente fueron a poner el hombro y a arrimar su mano amiga. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda sigue siendo el crimen. Y el crimen no paga. Gracias por estar de vuelta. Daniel Lara Farías presenta hoy un nuevo estreno de Fuera de Orden, la plomería informativa que divierte a la chiquillería, entretiene a la muchachada, atormenta al criminalato chavista y a la oposición falsaria le da urticaria, caspa, toferina, ébola, de todo le da, como sangra, María, como sangra. Daniel Lara Farías, enemigo de todos, les saluda. Gracias por estar aquí, para que les recuerde que la fase superior de la izquierda es el crimen y para que les recuerde también que el estado se llama Vargas, su capital es La Guaira con sus 11 parroquias, de oeste a este, El Junco, Carayaca, Catialamar, Raúl Leoni, Urimare, Carlos Zulema y Quetía, La Guaira, Macuto, Caraballeda, Naiguatá, Caruao. Es que hay que recordarlo de vez en cuando, hay que recordárselo de vez en cuando. Tierra que vio el movimiento precursor de la independencia de Venezuela de Gual y España. Tierra que vio llegar por su puerto a Francisco de Miranda, allá en plenos sucesos posteriores a 1810. Tanta cosa que se podría decir de La Guaira. Allí hubo batalla en la Guerra Federal, si no recuerdo mal, también hay una batalla en Maiquetía, si mi mente no me falla. Tanta plaza de la cual pudiésemos hablar en el estado Vargas. Bueno, la Plaza Vargas, que sinceramente a mí siempre me ha parecido que pudiera ser mucho más bonita de lo que es si se hiciera la intervención precisa. Pero hay una plaza de Vargas que a mí la que me conecta con mi infancia y con mi niñez es la Plaza Lourdes de Maiquetía, que se encuentra frente entre la iglesia, la catedral de Maiquetía, que vi que quedó bastante golpeada, lo lamento tanto, y el Cristo de Maiquetía. El Cristo de Maiquetía, que es una representación del Cristo con 4 clavos. Por eso es que en Vargas, cuando uno va a quejarse o a alabar a alguien o a demostrar su hastío, uno dice, pero bendito sea el Cristo de Maiquetía con sus 4 clavos, porque el Cristo de Maiquetía tiene 4 clavos. La Plaza Lourdes, por la Plaza Lourdes está a un costado, había una panadería muy buena allí, ¿vale? El nombre se me olvida. La panadería Delta. Me vendían unos pasapalos muy buenos allá en la panadería Delta. Y en la otra acera
estaba el bar España. Ahí también. Ahí a mi tío, el bar España. Hacia el frente a la Plaza Lourdes, en la parte superior donde estaba la iglesia. No, por ahí por un costado estaba la Casa de los Regalos, ¿no? Se llamaba esa tienda. Y había también por ahí un señor que se ponía con un carrito, el dulcero, ¿verdad? Señor que vendía suspiro, conserva de coco, almidoncito, vendía melcocha, vendía dulce de higo. Y es muy bueno. Por ahí cerca uno se iba caminando y llegaba bueno, ahí estaba la Casa Rilo, en Maiquetía, la Casa Rilo. Y en la entrada a la subida para el Rincón estaba la famosa panadería Mr. Pan. La panadería Mr. Pan fue una de las primeras panaderías que en Vargas, o al menos en Maiquetía, que había muy buenas panaderías, y la Mr. Pan era una de las mejores panaderías en su momento. No sé si todavía existirá, pero en la panadería Mr. Pan vendían un pan redondo, que así pequeñito, que era una maravilla ese pan que vendían ahí. Luego, bajando por la calle Los Baños, donde yo estudié desde el año 92 hasta el año 95, en el Colegio Salto del Ángel, cuando quedaba ahí en la calle Los Baños, ahí habían dos panaderías. Estaba una que se llamaba la Aripán del Litoral, creo que se llamaba esa, ¿no? Aripán. Y la otra era la Nelbrap. Pero había una panadería muy buena, fíjate, que quedaba en otra plaza, que era en una plaza improvisada ahí, que hizo el perfecto Tito Olivares, en la Cruz de Pariata. Decía la Cruz de Pariata porque ahí se hacía el velorio de la Cruz de Mayo ahí en Pariata. Uno se metía por ahí, llegaba al Abasto 70, al supermercado 70 se llamaba ese supermercado, y por ahí quedaba una librería, papelería, donde yo compraba los útiles escolares cuando Aeropostal le compraba los útiles a los hijos de sus trabajadores. La papelería Elimar. Bueno, ahí quedaba una panadería en la Cruz de Pariata. La panadería de la Cruz se llamaba así, la panadería Cruz de Pariata. Ahí al lado quedaba el bar Cuba, por cierto. Bueno, pero ahí en esa panadería de la Cruz de Pariata vendían es el primer sitio donde yo vi que vendiesen croissant relleno. O sea, el croissant, se llama el croissant con jamón y queso. Era un croissant delicioso que hacían allí. Aquella, estoy hablando, y no era, lo bueno es que no era de hojaldre. No era de masa de hojaldre, era una masa especial, divino, como de cachito, ¿no? Maravilloso, maravilloso, divino. Y la Plaza del Tamarindo, como la conoció mi papá, que luego se convirtió en la Plaza de los Maestros, allí en el centro de Maiquetía, cerca de donde estaba Doña Bárbara, Muebles Doña Bárbara. Y bajando se iba al CADA. Imagínense que había un centro comercial, que entiendo que eso era de la familia Bellutini. Hay un centro comercial CADA, el centro comercial CADA se llama, porque ahí quedaba el CADA. Había un centro comercial y había unos restaurancitos. Ahí había un restaurancito donde hacían entre las cosas que hacían hamburguesas, sándwiches, etcétera. Y ahí vendían esa ensalada que llaman los gringos la coleslaw, que es la ensalada de repollo y zanahoria, que es la ensalada rallada, que llaman algunos, ¿no? Bueno, hay gente de cierta generación en Vargas que cuando habla de esa ensalada dice ensalada CADA, échele piernas, lo importante que era en esa época esa ensalada. Ay, Daniel, pero ¿por qué tú hablas tanta paja antes de entrar al tema? Porque hay gente que está en este momento rumbo a su trabajo, gente que está en la ducha, gente que está cosiendo, gente que está bordando, gente que está tejiendo, gente que está cosiendo, gente que está picando los aliños, gente que está haciendo el almuerzo, gente que está almorzando, gente que está desayunando, gente que está cenando, gente que está haciendo máquinas en el gimnasio, gente que está haciendo cardio, gente que está rodando bicicleta, gente que está haciendo Uber, gente que está haciendo delivery, gente que está haciendo entregas de Amazon, que está gozando una bola con este cuento, porque se están acordando. Además de eso, son pequeños cuentos que estoy dando del estado Vargas, capital La Guaira, para recordarle a todos que la tragedia en Vargas no ha terminado y que los recuerdos que tenemos los vargueses en nuestra tierra nos mantienen vivos en una situación tan horrible como la que estamos viviendo. Y aquí voy a seguir. Y seguimos. Yo he dicho en varias ocasiones que me ha tocado llegar a la conclusión
de que siendo el chavismo una fuerza antinacional, que terminó siendo una fuerza de ocupación, ellos han contribuido a la destrucción de Venezuela como parte de un proyecto mundial, de un proyecto global en contra de los Estados Unidos. Rusia, China, la India, Irán. Esos 4 países, en medio de la búsqueda de la emergencia económica por encima de los Estados Unidos, tienen detectaron 2 grandes cosas. Número 1, que Europa e Hispanoamérica son los grandes apoyos que tienen los Estados Unidos. Europa como objetivo, como mercado, tanto de exportación como fuente de importaciones, e Hispanoamérica por la cercanía geográfica, por la afinidad política y también por el tema económico. De alguna manera, el eje del mal antiestadounidense determinó que para vencer a los Estados Unidos tenía que quitarle el agua al pez, es decir, quitarle a sus aliados. Por eso es que están contaminando Europa como la están contaminando con el enemigo musulmán, soliviantando nuestras sociedades, convirtiendo sectores prácticamente en sucursales de Damasco. Y además de eso, más que Damasco, dan asco, porque la forma como tratan a las mujeres, la forma como sojuzgan a la sociedad, la forma como pretenden imponer que están en todo el derecho de profesar la fe que mejor les parezca, pero la forma como intentan imponer su cultura por encima de los locales, sin respeto alguno a la opinión, a la libertad de expresión, sin respeto alguno a la libertad de religión, es un horror. Por esa razón, además, apuntaron a destruir las democracias en Hispanoamérica, colocando a la cabeza de gobiernos en nuestros países a personajes que se alinearan con esta agenda, que tuviesen como motor principal el antiyanquismo disfrazado de antiimperialismo. Antiimperialistas no son. Ellos lo que querían era, si fuesen antiimperialistas, se opondrían a todos los intereses imperiales de cualquier país con dichos problemas. Pero ellos en realidad no eran antiimperialistas, porque no tienen problema ni con el imperio chino, ni con el imperio ruso, ni con el imperio indio, ni con el imperio iraní. El problema de ellos es en todo caso con lo que ellos dicen es el imperio gringo. Había que destruir Venezuela. Había que destruir la democracia en Hispanoamérica. Y eso lo hicieron promoviendo a estos regímenes y además de eso, utilizando a Venezuela como base de esa intención. ¿Por qué? Porque es que ni siquiera tuvieron que gastar de su propio dinero. Rusia, China e Irán no tuvieron que gastar de su propio dinero para destruir las democracias en Hispanoamérica, sino que colocaron, se metieron, se infiltraron, cooptaron para sus planes al chavismo. Y con el dinero de Venezuela, manejado con la chequera del chavismo, se encargaron de financiar no solamente la organización de un sistema electoral fraudulento que ya ha quedado al descubierto una vez más para el mundo, y seguiremos viendo cosas, sino financiando las campañas electorales y la asunción al poder de movimientos contrarios a las libertades y a la democracia. Y si nos ponemos a revisar todo lo que se hizo en estos años, nos encontramos con una cantidad de personajes infames que convirtieron a Hispanoamérica en terreno minado para los intereses de los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista político. Lula da Silva, Rafael Correa, Juan Manuel Santos, Petro, Ollanta Humala, Pedro Castillo, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional en El Salvador, Manuel Zelaya en Honduras, Lugo en Paraguay, Evo Morales en Bolivia, el kirchnerismo y sus distintas variantes en Argentina, Mujica y sus distintas variantes en Uruguay. Bueno, Leonelito en República Dominicana. Y así, cuando usted revisa, se encuentra que no eran uno ni fueron dos, es que fueron decenas de personajes a distintos niveles utilizados para la destrucción de la democracia. Todos ellos que tienen en común su antiyanquismo, su agenda contra los Estados Unidos
Y además de eso, en esa agenda contra los Estados Unidos hay otra particularidad, que esa agenda contra los Estados Unidos posee en su seno una agenda contra todo aquel que sea aliado de los Estados Unidos. Y uno de los principales aliados en el mundo de los Estados Unidos es Israel. Y por esa razón, Irán combate como combate a Israel y destruye o intenta destruir como intenta destruir a Israel. Y por esa razón, Irán se metió de cabeza también en este plan en Hispanoamérica. Y por eso financian grupos terroristas y por eso financian organizaciones delictivas para realizar inclusive atentados contra la vida de personas inocentes en nuestros países, como hicieron con el atentado de la AMIA en el 94 y contra la embajada israelí en Argentina en el 94, como hicieron con el fiscal Nisman, que se atrevió a investigar las vinculaciones del régimen iraní con estos asesinatos, como hicieron en Venezuela instaurando bases de operaciones desde el punto de vista militar, terrorista y desde el punto de vista económico para el financiamiento de sus actividades ilícitas. En medio de todo esto, además, se lanzan de cabeza en contra de los lazos históricos que había con respecto a la política exterior de Venezuela. Yo no tengo ningún problema en aceptar y en reconocer, y no tengo por qué reconocer nada, no creo que sea un delito, pero yo soy amigo de israelíes, amigos de Israel. He ido 2 veces a Israel, una de ellas invitado por el Estado israelí para participar en el programa de periodismo en zonas de conflicto. Eso fue en el año 2017. Participé en esos cursos, esa fue mi salida de Venezuela. No regresé a Venezuela después de salir rumbo a ese curso. Luego de eso vine a Alemania. Ese curso que fue realizado en el Instituto Internacional de Liderazgo, perteneciente a la Histadrut y financiado en parte por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel. ¿Me ideologizaron a mí allí? No, me adoctrinaron, me obligaron a ser pro-israelí, sionista, etcétera. Nada de eso. Yo no necesito que me convenzan de nada. Había gente en ese curso de distintos países de habla hispana que no tienen una posición que esté casada con la política exterior de Israel. Había gente muy crítica y gente que no. Punto. Tengo grandes amigos en Israel. Me siento muy bien cuando voy, con las 2 veces que he ido a ese país. No tengo problema con la fe que pueda tener la gente. Y la segunda vez que fui, ratifiqué algo que ya había visto la primera vez. El país más seguro para los musulmanes es Israel. Porque no te persiguen por ser musulmán. No tienes ningún problema siendo musulmán en un barrio de judíos y viceversa. Que la convivencia se pueda poner difícil en algunos momentos, probablemente sí. Porque en lo pequeño, o sea, uno ve lo grande y una cosa es como turista y otra cosa es habitante. Pero yo me doy cuenta cuando llego al territorio israelí y me consigo en el aeropuerto a una funcionaria que es musulmana con el velo puesto, me doy cuenta de que en realidad lo que vende de otros lados termina siendo una cosa bastante tonta. Por esa razón me llama poderosamente la atención el discurso impostado que en el régimen chavista se asumió en contra de Israel. Para empezar, porque como siempre mezclando la gimnasia con la magnesia, durante los años previos a la llegada del chavismo al poder, Venezuela tuvo relación con Israel y relación con los países enemigos de Israel sin ningún problema. ¿Por qué? Porque los países tienen intereses, no amistades. Todos. Teníamos una relación seria, sólida y bien cimentada con Israel desde su fundación como Estado, puesto que para aquel entonces el canciller de Venezuela, que era el poeta Andrés Eloy Blanco, fue el encargado de votar a favor de la creación de la partición de Palestina y de la creación del Estado de Israel. Además de eso, tenemos una vinculación histórica con una buena cantidad de judíos asentados en Venezuela. La presencia de los judíos en Venezuela data de muchísimos años, pero fue en la segunda mitad del siglo XIX, cuando provenientes de Curazao se asentaron en el estado Falcón principalmente una buena cantidad de judíos. Ahí hay apellidos judíos, bueno, o de origen judío. Los Curiel, por ejemplo, por nombrar uno. Los Petit, por ejemplo. Entonces hay, por supuesto, una vinculación que no
significó que Venezuela no tuviese relaciones con los países enemigos de Israel en la zona. ¿Por qué? Porque éramos socios en materia petrolera. Una cosa no se mezclaba con la otra. Una cosa no se mezclaba con la otra. Y ni Israel le decía a Venezuela que rompiera relaciones con los países del Medio Oriente o los países mayoritariamente musulmanes, ni los países musulmanes le decían a Venezuela, no trates a Israel. Eso nunca pasó, amigo. Nunca pasó. ¿Por qué? Porque teníamos una política exterior independiente en función de nuestros intereses. Por esa razón, cuando yo me enteré de la presencia en Venezuela y particularmente en mi estado Vargas, no de rescatistas judíos, no de rescatistas israelíes, no de funcionarios del Estado, no, de militares, de oficiales de la Fuerza de Defensa israelí, y me enteré que estaba Ronnie Kaplan. Le escribí a Ronnie. Entiendo que está muy ocupado, ha sido difícil la comunicación con él. Probablemente luego podamos conversar con él con mucha más calma. Pero más allá de lo que puede hablar Ronnie Kaplan con respecto a lo que está pasando allí, creo que es importante lo que él mismo nos está manifestando a través de las redes sociales. Porque creo que lo que está haciendo vale la pena comentarlo en los siguientes, luego de que hable Ronnie Kaplan en los siguientes términos. Nos encontramos en este momento en Caraballega. Caraballega, una de las zonas más afectadas de La Guaira, aquí en Venezuela, por los terremotos. Estamos con la delegación de la Fuerza de Defensa de Israel. Aquí los ingenieros y los expertos, el jefe de la delegación. Lo que está haciendo en este momento la grúa es demoler el piso 6, 5 y 4 de este edificio, cuando en el piso 1 hay 2 familias que quedaron bajo los escombros. Una vez que se saquen el piso 6, 5 y 4, de acuerdo al conocimiento y la tecnología de la Fuerza de Defensa de Israel, lo que se va a hacer desmembrar los pisos 3 y 2 de tal manera de que se puedan, si Dios quiere, extraer los cuerpos de las 8 personas, 2 familias enteras muertas en el piso 1, con el objetivo de cuidar la santidad del cuerpo de las personas muertas. Lo otro que se podría llegar a hacer aquí es explotar. Lo otro que se podría hacer es explotar este edificio, pero por la santidad del cuerpo de las personas muertas, la intención es sacarlo de forma entera, de acuerdo al conocimiento y la tecnología de la Fuerza de Defensa de Israel. Estamos hablando aquí con las autoridades para que en los sitios donde hay muchos muertos, lamentablemente bajo los escombros, se pueda hacer de esta manera. El edificio de acá al lado, también aquí en Caraballega, aquí enfrente mío, a ver si se ve, no sé si me están escuchando, este edificio está básicamente por derrumbarse en cualquier momento y la situación acá es absolutamente crítica, una de las zonas más afectadas. Esto es una debacle realmente como nunca vi en mi vida. Las cosas más afectadas aquí de la zona, fíjense, acá no puedo pasar porque se puede caer esta parte, pero es una zona absolutamente afectada. Estamos aquí, un grupo de hombres y mujeres que cruzamos el océano de Israel para ayudar al pueblo venezolano. Somos la última delegación oficial de más de 31 delegaciones oficiales que vienen acá de 31 países, sí. Estamos aquí para traer el conocimiento, la tecnología y darle esperanza al pueblo venezolano, básicamente, con un solo mensaje: Venezuela querida, Israel está contigo. Cuando usted ve esto, efectivamente hay varias cosas que comentar. En primer lugar, yo quiero enviarle y le enviaré un mensaje luego de ver esto a Ronnie Kaplan, agradeciéndole por lo que está haciendo. No solamente por tener la deferencia de formar parte de esa delegación, sino también
por tener la entereza para explicarnos lo que están haciendo. Ronnie Kaplan es una gran persona y conoce muy bien lo que pasa en Venezuela y en Hispanoamérica. No les extrañe su acento argentino. El pueblo israelí, Israel, tiene una población de cerca de 8 millones, 9 millones de habitantes, de los cuales 1,5 millones son de origen ruso y cerca de 1 millón son de origen argentino. Son los dos países de donde proviene la mayor cantidad de donde se origina buena cantidad de los pobladores originales de Israel a partir del momento en que se crea el Estado. Recuerden que gente que migró de distintas partes del mundo, así que no tienes por qué extrañarles esto. Ahora, es interesante lo que nos está explicando Ronnie Kaplan. Me comenta gente que está allí en el sitio que han quedado muy impresionados los que observan el asunto por la calidad de los equipos que posee la delegación israelí. Me comentaba alguien que lo que más le sorprendió fue ver cómo tenían esos Jumbo, esas máquinas que no usaban combustible sino que eran eléctricas, que utilizaban baterías, y que eso había permitido un trabajo constante sin el problema del combustible en la zona, y que eso había llamado mucho la atención de forma positiva de la gente, de cómo la tecnología en efecto permite trabajar sin descanso y disminuyendo el número de vulnerabilidades en la búsqueda en momentos tan críticos como el que se vive en Vargas en este momento. Luego está el tema del interés particular y de la comprensión especial que tiene el equipo israelí con respecto al rescate de los cadáveres. Y esto y es aquí donde en efecto las creencias tienen un valor. Dentro de la cultura hebrea, la integridad del cuerpo de una persona cuando fallece es algo que debe respetarse. En su creencia, cuando una persona muere, debe ser enterrada, sepultada de forma correcta, su cuerpo entero, y debe hacerse el mayor esfuerzo por localizar hasta el último gramo, hasta la última pieza de un cuerpo en caso de que haya sufrido algún daño. Y por esa razón, para respetar esa creencia, tienen una forma especial y particular de actuar a la hora de estos rescates. Hay esta cuestión de las normas kosher, una forma de actuar inclusive cuando ocurren accidentes de tránsito o atentados o hechos de sangre, en lo que hay una persona encargada, un rabino encargado de este tipo de cosas, que inclusive se encargan de lavar la zona, porque que queden restos humanos en determinado lugar donde ha ocurrido un hecho trágico se ve como una impureza y una indignidad para el humano. Por esa razón me parece sumamente importante lo que está haciendo el equipo israelí, porque nosotros no podemos permitir que haya un solo cadáver bajo los escombros. Nosotros no podemos permitir que por la necesidad que la hay de demoler y de remover los escombros de lo demolido o de lo que ya esté destruido, nos olvidemos de que hay unos cuerpos humanos allí. No puede haber reconstrucción plena de Vargas desde el punto de vista físico hasta que no haya una reconstrucción plena desde el punto de vista emocional. Y nosotros no vamos a cerrar el ciclo terrible que estamos viviendo hasta que se recupere el último cadáver. Mientras haya un venezolano buscando el cadáver de un familiar, no vamos a cerrar el ciclo. Y no podemos permitir que en el futuro se diga: a mi familia no la recuperaron y encima de los cuerpos de mi familia construyeron un edificio. Eso sería una cosa horrible. Nosotros no podemos permitir eso. De esta manera yo creo entonces que lo que está haciendo el ejército israelí, poniendo al servicio de Vargas y de Venezuela su conocimiento y su comprensión de este tema tan sensible, es especialmente importante en momentos como este. A Israel se le debe desde hace décadas
un agradecimiento inmenso en cuanto a cooperación internacional en materia de cosas tan valiosas como, por ejemplo, el tema agropecuario. Israel, que es una nación de una pujanza agropecuaria que a veces sorprende a quien no la conoce, fueron los que llevaron a Venezuela la invención israelí del sistema de riego por goteo, con el cual se logró vivir en Venezuela lo que se llamó en los años 80 el milagro agrícola, en zonas como Portuguesa, por ejemplo. Este tipo de cosas es importante, porque no se trata de chulearnos a nadie, no se trata de que nos chuleen a nosotros, se trata de la cooperación internacional. Y esa cooperación internacional en el área de la tecnología, con un país como Israel, que tiene una presencia en el área de tecnología sumamente importante, puede en este momento ponerse al servicio de lo que significa la construcción de Vargas, del motor económico de una economía para Venezuela no dependiente del petróleo. Y si nosotros nos metemos eso en la cabeza, vamos a entender que necesitaremos a los mejores en cuanto a tecnología, a los japoneses, a los israelíes, a los alemanes, por supuesto a los Estados Unidos, a todo aquel que nos permita tener acceso a tecnología de punta para construir de forma segura, para extraer los cadáveres de forma digna y para empezar de cero en la construcción del Estado Vargas que necesitará Venezuela para el futuro. Lo interesante de todo esto es que al chavismo no le ha quedado más remedio que aceptar la presencia de los israelíes. Y no de cualquier israelí, no, de la Fuerza de Defensa israelí, del ejército israelí. O sea, no son unos israelíes ahí voluntarios, no. Es el ejército israelí. Bueno, y a la presidenta no le ha quedado más remedio, claro está. Quiero informar también que hemos recibido el día de ayer un grupo muy especializado y profesional de Israel que fue contactado por la comunidad judía en Venezuela. Se lo agradezco al rabino Cohen, todas las articulaciones que nos permitió enlazar con el gobierno de Israel y tener aquí en este momento un grupo especializado que inicia el protocolo de cómo iniciar un proceso de recuperación de infraestructura, de determinación de la situación de la infraestructura que no colapsó completamente, pero que puede tener daños, y lo más importante, un equipo especializado para determinar si hay personas con vida en determinado lugar o si hay cadáveres que debamos rescatar antes de iniciar cualquier otro proceso de infraestructura. Lo agradezco, ya han estado reunidos con las autoridades en Venezuela, es un equipo de muy alta preparación y profesionalismo, y yo espero que nosotros podamos seguir con esta etapa. Por supuesto que es ni más ni menos que el reconocimiento de una realidad, que frente a la incapacidad que tienen para actuar, necesitan ayuda de donde venga, número uno, y número dos, que los Estados Unidos les ha impuesto toda una cantidad de cosas que a partir de ahora tienen que aceptar. Una de las cosas que tienen que aceptar es que se tienen que tragar a su maldito antisemitismo, que en buena parte era imputado porque ellos ni siquiera sabían. O sea, una cosa que la gente en Venezuela no tiene conciencia de lo que significa el conflicto árabe-israelí, ni por qué tiene que estar posicionado a favor de uno o a favor de otro. Ellos lo convirtieron en una bandera porque simple y llanamente necesitaban estar alineados con los intereses iraníes. Por cierto, la pregunta es, ¿cuánta ayuda ha mandado Irán? ¿Cuántos miembros de estos movimientos Free Palestine han ido a ayudar a los varguenses? ¿Cuánto han aportado para la rehabilitación de la zona? Una buena pregunta, ¿verdad? Pero por supuesto, no les queda más remedio, amigos. Damos cobertura a la agenda de trabajo de la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez. A esta hora sostiene una reunión con integrantes de la Delegación de Auxilio y Asistencia Técnico-Humanitaria del Estado de Israel al término de sus operaciones de apoyo en Venezuela tras los sismos del 24 de junio. Durante el encuentro, la jefa de Estado despide a la comitiva y extiende un formal agradecimiento a los especialistas internacionales por el despliegue técnico y logístico realizado en favor de las zonas afectadas. De esta forma, Venezuela
Venezuela agradece el respaldo en el terreno por parte de la representación técnica israelí, que estuvo acompañada por la comunidad judía en Venezuela como parte del grupo de países y organismos multilaterales que apoyaron a nuestra nación en las labores de búsqueda y rescate de las víctimas. El gobierno venezolano ha reconocido las elevadas competencias del personal internacional que viajó a prestar ayuda, incluyendo a la comitiva israelí, la cual cuenta con profesionales con formación en ingeniería civil por la Universidad de Tel Aviv, especializándose en la evaluación de estructuras colapsadas, diagnóstico de vulnerabilidad edilicia y el diseño de planes de contingencia urgentes en zonas de desastre. Acompañaron este encuentro por la delegación israelí el embajador Gil Asgeli, director del Departamento de Control Interno del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, el general de brigada Joseph Pinto, comandante de la Unidad Nacional de Búsqueda y Rescate de las Fuerzas de Defensa de Israel, y por la delegación de Venezuela, Juan José Ramírez, vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, y Félix Plasencia, ministro del Poder Popular de Relaciones y Comercio Exterior, entre otras autoridades. Es la información y con ella devolvemos el contacto. Bueno, es la información y con ella te devolvemos el contacto. Contacto a tierra, amigos. Contacto a tierra. Lo que estamos viendo, por supuesto, es apenas un atisbo, una minucia, ¿no?, de lo que todo esto ha significado. Yo, por supuesto, considero que lo que debemos hacer ahora es agradecerle a Israel por lo que está haciendo. Sobre todo porque si la ayuda de Israel se concentra única y exclusivamente en el tema de la extracción de todos los cadáveres que se encuentran bajo los escombros, eso nos ayudará a llevarle paz y tranquilidad a los miles de venezolanos que buscan todavía a sus familiares bajo los escombros, pero le dará tranquilidad a toda la nación, porque nosotros no podemos construir encima de los cadáveres. Nosotros no podemos demoler sin pensar en los cadáveres que se encuentran allí. No hay esfuerzo, o sea, no bueno, pero es que ya están muertos. No. La dignidad del ser humano incluye la dignidad al momento en que le rendimos honor a los fallecidos. Nosotros no podemos meterle dinamita a un edificio colapsado, porque bueno, no, ahí lo que hay es cadáveres, porque, amigo, la vida no es eso. No nos vamos a perdonar hacer eso y necesitamos cerrar el ciclo. Necesitamos cerrar este ciclo. Y si no cerramos este ciclo, amigos, las cosas no van a ir nada bien. El tema de la comunicación es súper importante. Eduardo Villegas nos permite entender que la comunicación efectiva va más allá de las palabras bonitas. La comunicación efectiva también puede significar y puede ser necesario el silencio y la escucha activa, sobre todo en momentos duros. Eduardo Villegas, coach de comunicación, puede ayudarte con eso y mucho más. Es momento de agendar tu cita con Eduardo Villegas para que empieces a transitar el camino de la comunicación efectiva. Mejora tu comunicación para que mejores tu vida. Síguelo en Instagram, @coach_Eduardo Villegas, @coach_Eduardo Villegas. Ricardo Pérez, en lo que se refiere al tema de la cirugía estética, nos está ayudando a comprender muchas cosas. Eso de que la cirugía estética es un capricho. Amigos, la cirugía estética puede formar parte inclusive de la mejora de la autoestima de las personas y de la superación de traumas y de situaciones difíciles. Porque quien tiene, por ejemplo, una cicatriz que desea que no esté más allí, tiene que pasar por la cirugía estética, por decirles algo. Entonces no se trata de capricho, se trata de que si uno quiere hacer ajustes en su cuerpo, lo que necesita es un médico responsable, un cirujano estético como Ricardo Pérez, que le permita transitar por el camino de la cirugía estética de la forma responsable en que eso amerita. Ricardo Pérez, cirujano estético número 1 de la Florida, la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Este lema que ha acuñado tu asesor Gustavo es maravilloso, porque es el momento en el que uno, cuando ocurren las cosas, uno lo recuerda. A mí me pasó algo, o le pasó a algunos amigos hace un tiempo, hace unos días, porque tuvieron un evento que es común en estos sitios, porque se reventó un tubo. Ellos estaban trabajando, se les reventó un tubo en la casa y se inundó la casa de ellos y el agua corrió.
y se inundó y le dañaron a un vecino, etcétera, etcétera. Y en ese momento ocurrió lo siguiente: cuando llegan los bomberos y extraen toda la cosa y todo aquello, le dicen, ¿usted tiene póliza? Y entonces se acordaron que sí, que tenían una póliza de seguro de responsabilidad civil que tenía la cobertura para todo eso. Eso es el momento en el que uno dice, mira, no es un gasto, es una inversión, porque en la tranquilidad se invierte cuando usted tiene todo controlado y previsto a través de una póliza de seguro. Usted invierte en su tranquilidad. Háblelo en los Estados Unidos con tu asesor Gustavo para que te asegures bien. Y la Farmacia Gardens haciendo todo lo que tiene que hacer para ganarse esa frase que tanto los define: tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. En todos los Estados Unidos, a través de su teléfono puedes conectarte con ellos para la compra de tus medicamentos. Y si se trata de enviarlos a Venezuela, también te podrán ayudar. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza, donde tu salud va primero. Hispanidad Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad Abogados y Asesores en España con toda la de la ley. Lo que está haciendo la gente de Hispanidad Abogados y Asesores, asesorando a tanta gente que está buscando cómo, luego de regularizar su estatus o de obtener su ciudadanía en España, pueden hacer la labor de reencuentro familiar. Es maravilloso. Hispanidad Abogados y Asesores puede ayudarte con eso y con más, para que estés en España con todas las de la ley. Y con todas las de la ley es la situación de los impuestos. Estás en los Estados Unidos y todavía no has declarado tus impuestos. Eres un guaidó, ¿viste? No lo hagas, no vayas para allá. Si tu interés es conformar una empresa en los Estados Unidos, recuerda que el saber cuánto y dónde están los límites tributarios de esa figura jurídica que quieres constituir, eso te lo va a dar tranquilamente la gente de Citas To Go, para que no cometas errores en tu empresa naciente. Habla con Citas To Go, Costanera Estrella, Merán Gelante y el muchacho de la película Leonardo García. Ya me llamó el monstruo del lago Ness. El monstruo del lago Ness me dijo, Daniel, vente a pasar vacaciones acá, o sea, vacaciones de verano para ti, caminando por la arena soy feliz, y aquí tenemos, acá hacemos una parrilla a la orilla del lago Ness, vente, tranquilo. Lo estoy pensando, Nessie. Entonces díganle a Nessie, el monstruo del lago Ness, que vaya para allá. Pero eso sí, que no vamos a hablar de política, Nessie. No quiero hablar de política, no quiero que me vengas a hablar de Delcy, ni que tú estás enamorado de ella, nada de esas cosas, ¿verdad? Porque entre monstruos se entienden, pero a mí me hace el favor, a mí me das el wiki. Unas maravillosas vacaciones en Escocia, con Hablemos de Escocia en castellano. Tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. La lengua, el castigo del cuerpo, les decía al inicio del programa. Escupir para arriba es una muy mala inversión. Del Cínica, la presirvienta, no le ha quedado más remedio que acatar lo que le dijeron desde los Estados Unidos. Deja entrar a la Fuerza de Defensa israelí, que ellos se van a encargar del tema de los cadáveres. ¿Qué tuvo que hacer ella? Tragarse sus palabras. Palabras como estas. En Venezuela, nuestro pueblo está celebrando las Navidades. Vemos a los niños, las niñas, en fiesta navideña. Y desde acá queremos enviar un mensaje muy especial al pueblo palestino, que hoy es víctima del neo-holocausto, de quienes en el pasado sufrieron un holocausto, hoy lo cometen contra el pueblo palestino. El régimen sionista de Israel, que agrede, que masacra, que comete genocidio contra los niños, las niñas, las mujeres, lo declara abiertamente que hay que asesinar a los niños. Ya más de 10.000 niños han muerto en este genocidio planificado por el Estado de Israel. Nuestro mensaje de aliento, nuestro mensaje de compasión por un pueblo allí donde nació Jesús, el niño Dios en Belén, que ese espíritu se impregne en todo el pueblo palestino y podamos decir para el año nuevo 2024 llegue la esperanza, llegue la luz, cese la masacre, cese el genocidio de nuestro amado pueblo palestino, de la Palestina la Grande. Palestina la Grande, es decir, eso que ellos dicen, porque tú sabes que ellos no quieren que exista el Estado palestino para convivir con el Estado israelí. Ellos quieren borrar el Estado israelí porque Palestina debe ser libre desde el río hasta el mar. Cuando ellos dicen Palestina libre desde el río hasta el mar, lo que están es diciendo no va a existir Israel, lo vamos a eliminar. Y aquí está esta, la presirvienta, cuando era la vicepresirvienta. Es que terminan dando risa, ¿no? Hablando de que los israelíes mataban niños, bueno, allá están rescatando cadáveres de niños
de niños que quedaron tapiados bajo los edificios que construyeron ustedes, maldita mujer. Por cierto, el proxeneta de tu hermano tenía una cosa parecida, ¿no? Nos sentimos honrados de poder exponer la obra y la denuncia de artistas venezolanos y de artistas del mundo árabe en nuestros pasillos, que es una expresión de arte, también es una denuncia de los crímenes de guerra, del genocidio que está perpetrando el sionismo brutal, el criminal Benjamín Netanyahu y su gobierno de nazis en la Franja de Gaza. El más horrendo crimen que se haya cometido contra la humanidad en los últimos 100 años se está perpetrando frente a la mirada vacía de la civilizada Europa y a la complicidad de países europeos y de los Estados Unidos de América en contra de toda una población. Venezuela levanta su voz con la valentía de este pueblo irredento y se solidariza con nuestras hermanas, nuestros hermanos, con las niñas y niños de Gaza, con los periodistas asesinados, con las médicas y médicos asesinados por las manos cubiertas de sangre de Benjamín Netanyahu. Las manos cubiertas de sangre de Benjamín Netanyahu. Que lo odias tanto que ese Benjamín Netanyahu, al que llamas asesino, al que llamas genocida, al que llamas matón, al que llamas criminal, le ha dado la orden al ejército israelí de desplegarse con sus mejores equipos especializados para el rescate de los miles de cadáveres que quedaron tapiados bajo los edificios de la misión vivienda que ustedes le regalaron a la gente para que se murieran. ¿Dónde está el pañuelito ridículo ese que te guindaste ahí para recibir a los israelíes? No te lo pusiste, ¿verdad? Ni pendejo que fueses. ¿Cómo es eso que el ejército israelí es un grupo de asesinos y ustedes lo dejaron entrar a Venezuela para rescatar a los cadáveres que ustedes no han querido rescatar? ¿Cómo es eso que el gobierno de Benjamín Netanyahu es un gobierno lleno de nazis y ustedes lo dejaron entrar al ejército israelí para rescatar a los cadáveres que ustedes no han podido rescatar? Entonces, ¿qué ocurrió con esto? ¿Cuándo mentías? ¿Antes o ahora? ¿Mentías cuando eras antisemita o mientes ahora que te dices amigo del pueblo de Israel y que estás sumamente agradecido por la ayuda que le están dando a los afectados por este terremoto? ¿Estás viendo cómo son las cosas? Como decía Giacomo Monti, mira lo que son las cosas. Yo no me acuerdo de ti. Todo esto, amigos, ¿a dónde nos lleva? ¿Y a qué nos ayuda? Todo esto nos lleva y nos permite y nos acerca a lo que es la estupidez del chavismo. El chavismo es una organización criminal, pero desde el punto de vista de la militancia, el chavismo es una discapacidad espiritual y un trastorno emocional. Tú te das cuenta fácilmente viendo cómo estos bichos un día se ponen la bandana esa de los terroristas palestinos y el día siguiente se cubren con la bandera israelí sin asco alguno. Sin asco alguno. Los bichos son así. Pero allá ellos con lo que ellos son. Que al fin y al cabo todos sabemos cuál es el destino que les espera. Yo quiero entrar en lo que significa nuestra conciencia como ciudadanos venezolanos. Durante 27 años, el chavismo se encargó de perseguir a la comunidad hebrea en Venezuela, en denostar del Estado israelí y de posicionarse dentro y fuera de Venezuela y muy especialmente en los organismos multilaterales y en los medios de comunicación controlados por el chavismo en sus políticas oficiales, oficiosas y extraoficiales en contra del pueblo israelí, en contra del pueblo hebreo, en contra de los judíos y en contra del Estado israelí. Sistemáticamente. Lo que nosotros tenemos que entender en este momento como ciudadanos venezolanos es que a pesar de todo el daño que el chavismo le intentó hacer a Israel, allí está el ejército israelí diciendo, ¿necesitan ayuda? Con mucho gusto. Y a mí en lo particular me conmueve de forma especial el asunto. Número uno, porque es mi tierra, porque es Venezuela, pero también porque es el estado Vargas, capital La Guaira. Sino porque yo entiendo y comprendo, porque me lo dieron a entender tantos amigos judíos y tantas veces allí mismo en Israel,
lo que significa el tema de los cadáveres. Con los atentados del 7 de octubre lo vimos, cómo la desesperación era el rescate de los cadáveres, el no mostrar el sufrimiento humano. Eso de mostrar los cadáveres es algo que ellos no hacen, que es algo que va en contra de la creencia hebrea. El sufrimiento humano no es algo que deba mostrarse de esa manera. La sangre, esas cosas, eso no se muestra. La integridad de los cuerpos de una persona fallecida. El respeto hacia ese tema es sumamente importante. Esto no es cualquier cosa, amigo. Imagínese usted tener un familiar que haya quedado tapiado en un edificio y usted sabe que está muerto. Para usted cerrar ese ciclo, usted lo que quiere es extraer ese cadáver íntegro y poderle dar cristiana sepultura o cremarlo y poder decir, ya descansó, ya descansamos, ya Dios lo tendrá en otro lugar y ya podemos con mucho dolor seguir adelante. En tal sentido, que sea precisamente el Estado de Israel quien esté en Venezuela preocupado por ese tema tan específico, da cuenta de lo que son los valores judeocristianos, da cuenta de lo que son los valores hebreos, da cuenta de cómo un Estado que fue infamado, difamado, insultado desde Venezuela, desde el régimen venezolano, que fue maldecido por el propio Hugo Chávez, ha olvidado todo eso y ha dicho, esa gente necesita ayuda para esta cosa tan terrible, vamos a ayudarlos. Es aquí donde entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que el verdadero ejército ocupante de Venezuela no es el ejército de los Estados Unidos, ni es el ejército israelí. Es que las fuerzas ocupantes en contra de nuestra nación es el chavismo. Y por esa razón es que toda esa gente a la cual el chavismo maldijo durante 27 años está del lado de la libertad de Venezuela. Y si a usted le parece mal lo que Israel está haciendo por Venezuela en este momento, recuerde lo que le pasó a Chávez cuando maldijo al pueblo de Israel. Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite, Lara Farías. Chávez